Vamos a hablar en esta oportunidad de la máquina eléctrica estática por antonomasia, es decir, el transformador. Este tipo de máquina eléctrica estática, sabemos que es estática porque realiza su trabajo sin efectuar ningún tipo de movimiento. Nosotros necesitamos frecuentemente cambiar los valores de la tensión, a veces achicarlo, a veces agrandarlo. Pensemos que desde los lugares donde se genera la corriente eléctrica, por ejemplo una represa hidroeléctrica, hasta los puntos de utilización, que puede ser por ejemplo una población que esté a 200 kilómetros o 2000 o 5000, tengo que hacer viajar esa corriente. Ustedes saben que la tensión es la fuerza que empuja a los electrones. Es decir, si yo tengo que hacer recorrer electrones por un largo trecho, evidentemente voy a necesitar más tensión, ¿sí? Cuando llega a los puntos de utilización, tengo que lograr achicar de nuevo esa tensión para lograr la tensión de utilización que tenemos en línea, que son 380 y 220 voltios. ¿Cómo logro todo esto? A través de transformadores, ¿sí? Elevo los valores de tensión en los puntos de generación y los achico en los puntos de utilización. El transformador está compuesto por un núcleo de hierro. Este núcleo de hierro está compuesto por chapas apiladas. Son chapas que están apiladas unas con las otras, conformando un paquete. Eso es el núcleo de hierro. En este núcleo de hierro, en este caso tenemos dos columnas y pueden ser hasta tres o más, se conforman dos columnas enfrentadas y en estas dos columnas tenemos dos arrollamientos. En este caso son dos arrollamientos. Cada uno de los arrollamientos le llamamos a las bobinas, ¿sí? Las bobinas que son conjuntos de espiras, como ya sabemos. Tenemos el bobinado primario y el bobinado secundario. En el bobinado primario es donde conectamos la tensión de entrada, ¿sí? A donde normalmente uno enchufa los cables al punto de alimentación en el transformador, ¿sí? Es la tensión de entrada. Y el bobinado secundario es la tensión de salida, lo que me entrega el transformador. ¿Cómo logra esto? Sabemos que cada vez que por un conductor circula una corriente, genera un campo magnético. Bien, ese campo magnético, cuando está recorriendo una espira, va a tener una fuerza en el centro mayor que el de un campo magnético de un conductor rectilíneo, ¿sí? Por la forma de la espira, el flujo magnético se va a concentrar fuertemente en el medio. Si nosotros a esto le sumamos un núcleo de hierro, esto va a hacer que el campo magnético sea más concentrado todavía y pueda desplazarse en un determinado recorrido. En este caso, si yo conecto este arrollamiento a una tensión de alimentación, la corriente va a circular por esta bobina, va a generar el campo magnético y el flujo del campo magnético, es decir, las líneas de fuerza, van a recorrer todo el núcleo de hierro. Van a hacer este recorrido, ¿sí? Las líneas de fuerza del campo magnético. Cuando las líneas de fuerza corten las espiras del segundo arrollado, del segundo bobinado, sabemos qué es lo que ocurre cada vez que un conductor es atravesado por líneas de fuerza. Se va a inducir en este arrollamiento una fuerza electromotriz, es decir, se va a inducir una corriente. Pasa algo parecido a lo que ocurría con los motores de inducción, donde no teníamos contacto eléctrico entre rotor y estator y la corriente llegaba al rotor gracias a la inducción. Bueno, acá ocurre lo mismo. Las líneas de fuerza cortan transversalmente un grupo de espiras y de esa manera inducen una corriente, una fuerza electromotriz en el bobinado secundario, en este mismo conductor que están atravesando. ¿De qué tamaño va a ser esa corriente? Va a depender de la cantidad de espiras que yo tengo. Si yo tengo en este arrollamiento poquitas espiras,
la corriente que se va a inducir acá va a ser chica. Si yo tengo muchas espiras, la corriente inducida va a poder ser más grande, mejor dicho, la tensión. Entonces, si yo tengo un transformador cuyo fin es elevar la tensión, voy a tener un determinado número de espiras en el primario, pero en el secundario va a tener que ser mucho más. Es decir, si yo tengo 6 espiras acá y yo quiero elevar al doble, acá debo tener 12 espiras. Entonces la corriente que entrega este transformador va a ser 2 veces más grande que la que toma. Por el contrario, si yo lo que quiero es reducir la tensión, en el caso de que yo tenga 6 espiras acá, y lo quiero reducir a la mitad, voy a tener que tener 3 espiras. Entonces la tensión entregada se reduce a la mitad. Los transformadores son de uso diario en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta. Continuamente lo estamos utilizando. Desde ya de por sí, cuando la corriente llega a través de las redes de EPEC a nuestro barrio, para bajarlos de 13.200 voltios a las tensiones de utilización, que son 380, 220 voltios, se utilizan transformadores. Si yo quiero cargar mi computadora, mi celular, tomo 220 de la línea, 220 voltios de la línea que me entrega EPEC, y lo reduzco a través de un transformador a 6 voltios, 3 voltios o lo que necesite. Y ese es básicamente el principio de funcionamiento del transformador. V1 es la tensión en el bobinado primario, V2 la tensión en el bobinado secundario.